I'm going there to see my Savior, who shed for me his precious blood. I am just El cristianismo evangélico está desequilibrado. Los ministros evangélicos concentran la mayor parte de su esfuerzo en enseñar temas espirituales y temas de la familia, pero omiten casi por completo temas científicos. Por consecuencia, los miembros de la iglesia son bastante ignorantes de muchas verdades importantes y por consecuencia su cosmovisión tiene muchas fallas, las cuales repercutan a sus vidas y a sus ministerios. Aunque ignorantes no es la palabra correcta en realidad. La palabra correcta es mal informados, lo cual es mucho peor. No saber algo es peligroso, pero saber algo que en fin no es cierto es mortal. Los ministros contribuyen a esta mala información cuando no promulgan la información verdadera. Pero en muchos casos hacen peor que tan solo contribuir. Activamente diseminan muchos errores populares porque ellos mismos también son mal informados. Hay muchas categorías de entendimiento donde podemos observar esta ignorancia, pero el mayor de ellos es la ciencia económica. A mi juicio, la gran mayoría de cristianos no saben casi cualquier cosa de esta ciencia, y lo poco que supuestamente sí saben es completamente falso. Y esta pasmante ignorancia y mala información es la causa principal de mucho de la disonancia intelectual del cristiano típico. Considera la definición misma de la palabra economía. Yo creo que la mayoría de los cristianos ni saben lo que significa esta palabra. Es decir, no saben de qué consiste esta ciencia. Y a partir de esa ignorancia, casi todas sus opiniones sobre el asunto son mal informadas. El problema con la ciencia, cualquier ciencia, es que si empiezas mal es casi imposible rectificar después. Si tus suposiciones iniciales son equivocadas, todas tus conclusiones lo serán también, y los resultados de tus implementaciones serán un desastre, no solo para ti, pero para todos con los cuales interactúas. Un error común es pensar que economía se trata de finanzas. Esas son dos temas muy distintas. Es como pensar que astronomía se trata de saber ubicar los signos astrológicos. A mi parecer, la economía es la ciencia más importante para el cristiano. Un conocimiento claro de este tema es crucial, no solo para entender el mundo, pero también la Biblia y el reino. De hecho, la Biblia emplea conceptos económicos para ilustrar muchas enseñanzas espirituales. Muchas de las parábolas de Jesús son ejemplo de estas ilustraciones. Además, Jesús comenzó varias de sus enseñanzas profundas, primero reconociendo y aprobando el entendimiento económico de su audiencia. Si uno es mal informado sobre la ubicación del Sol en relación a la Tierra, eso es lamentable, pero no es crítico. Es posible vivir una vida útil y próspera y a la vez creer que la Tierra es el centro del universo. Pero si tu entendimiento económico es erróneo, eso va a contaminar todo aspecto de tu vida y la vida de tus hijos. En su aspecto más fundamental, la ciencia económica es el estudio del manejo de recursos escasos que tienen usos alternativos. Esto es mucho más que solo el dinero. De hecho, dinero en realidad no es un recurso, ya que no tiene valor propio. Su valor es representativo de los recursos que manejamos, como comida, hogar, ropa, transporte y tiempo, entre una lista infinita. Se puede decir que dinero es el vocabulario de la economía, tal como números son el vocabulario de las matemáticas. Todos los recursos son escasos. Eso significa que no hay suficiente para que todos puedan tener todo lo que quieren.
Hay algunas excepciones prácticas, como el aire que respiramos y la luz del sol, pero esas son muy pocas y obvias. Pero hablando de los recursos escasos, por ser escasos es necesario pensar de qué forma deben ser producidos y distribuidos y consumidos. Este estudio es llamado la ciencia económica. Aunque es más fácil conceptualizar estos recursos como cosas tangibles, como naranjas o sillas o casas, eso es muy incompleto. Cosas intangibles como relaciones personales, riesgo, libertad, intelecto y servicios también son recursos y son gobernados por las mismas leyes económicas. El problema con cristianos que no entienden las ciencias económicas es que piensan que estas leyes en realidad son opiniones. Tienen la idea que la economía es un arte y por lo tanto es sujeta a la interpretación del espectador. Por esta razón, las teorías que siempre han fracasado siguen siendo recicladas a cada rato. Los proponentes de estas teorías nos aciertan que no funcionaron porque no fueron implementadas correctamente, o porque no fueron implementadas por las personas correctas, o porque sufrieron sabotaje por elementos externos o traiciones internos. Lo que nunca aceptan es que nunca van a funcionar porque son económicamente defectuosas. Igual como 2 más 2 nunca dará el resultado de 2947, por más que te esfuerces en las matemáticas. Hay principios básicos de las ciencias económicas que todos deben comprender, y vamos a considerar algunos de esos principios. El primer principio básico es entradas y salidas. Cada recurso requiere cierta cantidad de esfuerzo y material para producir una utilidad. Aun si solo es nueces tiradas en el piso, requiere una persona suficiente tiempo y la energía para levantarlas. Ese esfuerzo y material es la entrada. La utilidad que recibimos del recurso es la salida. Aquellos que consumen el recurso muchas veces, casi siempre, son ignorantes de las entradas. Y aquellos que producen el recurso son igualmente ignorantes de la utilidad que otros le dan. Pero la económica tiene que balancear las entradas y las salidas. El propósito básico de cada sistema económico es calibrar ese balance. El segundo principio básico es ganancias y pérdidas. Cuando cristianos oyen y hablan de la economía, normalmente es en referencia a la ganancia que ellos sacan del sistema económico. Sin embargo, ganancia es solo la verdad a medias. Igual de importantes son las pérdidas. Los dos forman la incentiva necesaria para asegurar la asignación más eficiente de los recursos escasos. Si solo existen ganancias, las entradas serán ineficientes. Si solo existen pérdidas, las salidas serán ineficientes. Los que no entienden la economía suelen opinar que las ganancias los disfruta uno y las pérdidas los sufre otros. Pero eso es uno de los errores más infantiles provocados por esta ignorancia. Todos son partícipes de las ganancias y las pérdidas. Nadie es exento. Cuando un abarrotero vende sus productos, en algunos gana, pero en otros pierde. El cliente que le compra gana en algunas compras, pero pierde en otras. Si el abarrotero compró más aguacates que la que los clientes deseaban comprar, él tendrá que rematarlos a un menor precio que le costaron. De otra manera, las termina tirando a la basura y perdiendo toda la inversión, no solo un porcentaje. La interacción entre las ganancias y las pérdidas es muy complejo y sutil. Y muchas veces son los que más ganancia disfrutan quienes peores pérdidas sufren.
Considera que en el 2018 los más ricos del mundo perdieron más de 500,000 millones de dólares. O piensa en las grandes tiendas, empresas que han llegado hasta la bancarrota. Sí, tuvieron ganancias y tuvieron pérdidas. De forma sencilla, estas dos verdades opuestas simbolizan el constante juego de tiro de cuerda que existe en determinar el mejor uso para cada recurso. El tercer principio básico es precio y mercado. Una de las confusiones debidas a la ignorancia es entre el concepto de costo y precio. Un producto tiene un costo, es decir, la cantidad de entradas usadas para convertirlo en una salida. Pero el precio es una sincronización entre lo que pide el productor y lo que ofrece el consumidor. Esta sincronización es conocida como el mercado. El costo solo es un variable en la ecuación del precio y muchas veces ni es el más importante. Los ignorantes observan el costo de un producto y se ofenden cuando el precio es muchas veces mayor. La evidencia que esta ofensa es debida a ignorancia y concupiscencia es que nunca se ofenden cuando el precio es menos que el costo. Y eso sucede muy a menudo. Si fueran intelectualmente honestos, los precios bajos les ofendería igual como los precios altos. Todo sistema económico busca establecer un mercado el cual determina la correspondencia entre costos y precios. El precio es más importante que el costo, porque el precio transmite más información. Así que el papel más importante del precio es comunicar bidireccionalmente una cantidad infinita de información de la forma más veloz, precisa y sencilla. Se puede decir que el precio es el lenguaje del mercado. O sea, el consumidor y el productor ambos comunican por el idioma de precio. El precio existe en todo sistema económico, aun cuando ese sistema es diseñado precisamente para suprimir el precio. Intentar suprimir o abolir el precio o suplantarlo con tan solo el costo no pueda nunca desarraigarlo. Lo único que se logra hacer es introducir interferencia en la comunicación del mercado. Ahora, lo interesante es que esa interferencia económica tiene una función idéntica a la interferencia en cualquier otro sistema, como por ejemplo en una línea telefónica. La interferencia agrega un costo adicional al producto, lo cual es reflejado también en el precio. El cuarto principio básico es labor y pago. Ahora, este principio en parte traslapa a los anteriores, pero por su elemento humano tiene que ser considerado aparte. Desde un punto de vista desapasionado, podemos observar que labor y pago no son más que otros engranes en la economía. Pero porque son los engranes que afectan de forma más directa a la mayoría, los vemos como los más importantes. Algunos sistemas económicos son diseñados precisamente para amplificar la importancia del labor y el pago, hasta ordenándolos como el objetivo mismo del sistema. La ignorancia se echa de ver claramente cuando alguno expresa la opinión que una empresa existe para proveer empleos a la ciudadanía, o cuando afirman que todo empleo debe pagar un sueldo digno. La consecuencia de subordinar toda la economía a la labor y el pago es que todos los errores y fallas que germinan a través del sistema brotan y florecen en el labor y el pago. Esa es la razón que el obrero común experimenta tanta dificultad bajo estos tipos de economías. Una de las verdades más difíciles de aceptar es la desigualdad.
especialmente cuando se trata de labor de uno mismo y su pago. Muchos no entienden por qué a unos les pagan millones y a otros decenas. Para entender esto es necesario mirarlo desapasionadamente y tomar en consideración lo que ya hablamos sobre costo y precio. Debes entender que tu labor solo es un recurso y cuando trabajas estás ofreciendo ese recurso a un precio. Y cuando te pagan están ofreciendo comprar tu recurso a otro precio. Hay infinitas variables que ejercen presión sobre la sincronización de esa oferta y compra, incluyendo la escasez de tus habilidades y esfuerzo, la demanda del mercado, el valor neto que tu labor contribuye a la producción y muchas otras. Ningún individuo ni comité puede determinar cuál es el pago que más correctamente corresponde a tu labor. Ni tú lo sabes. Pero el precio que el mercado ofrece y el precio que tú estás dispuesto a recibir, sincronizados, formulan el pago correcto en ese momento. No hay diferencia entre ese trato y el que hace la doña en el tianguis con el que vende naranjas. De hecho, la doña y el tianguista están negociando precisamente sobre el labor. De hecho, la doña y el tianguista están negociando precisamente sobre su labor. La naranja solo es un símbolo. Este video es solo una introducción sencilla al estudio de economía. Por razón de brevedad, he resumido estos puntos para el ego, obviamente omitiendo muchos detalles y en algunos aspectos sobresimplificando los puntos. Mi intención es llamarles la atención y estimular su interés en estudiar este tema más profundamente. Para eso, yo les recomiendo mucho el libro Economía Básica por Thomas Sowell. Voy a poner un eslabón en la descripción abajo de este video para que lo puedan buscar en el internet. La ignorancia económica prevalente entre los cristianos es triste y el efecto de esta ignorancia es devastador. Ha extendido sus tentáculos a cada aspecto de nuestra vida y ha contaminado más a cada generación que a la anterior. Si no arrestamos esta maldita ignorancia, nuestros hijos heredarán el torbellino. I'll soon be free from every trial, and this from will rest beneath the sun.